Al comenzar este viaje por la historia de Pueblo Seco, nos enfrentamos a un legado que ha sido forjado por generaciones de personas que a través de sus esfuerzos, sueños y sacrificios han construido el pueblo que hoy conocemos. Pueblo Seco es el último sector urbano en establecerse como tal en la comuna de San Ignacio, provincia del Diguillín, región de Ñuble. Antiguamente perteneció a los distritos de Carrizalillo por el este y San Javier por el oeste del camino que une Yungay con Chillán, ambos del departamento de Bulnes, para posteriormente cambiar a Pueblo Seco. Una de las fuentes más antiguas en la que se hace alusión a este sector es el censo realizado en 1920, en el cual figura bajo el nombre de Carrizalillo. El nombre Pueblo Seco figura en el censo efectuado el 27 de noviembre de 1930. Aún, y con eso, la memoria de la gente menciona que las primeras familias en establecerse en este territorio lo habrían hecho a fines del siglo XIX. Pueblo Seco, en mi niñez, es una localidad, ¿no es cierto?, constituida por algunas casas, un par de negocios, en el lado poniente del camino que va de Chillán a Yungay, y que empieza a crecer más o menos en los años 60. Crece con la llegada de personas normalmente del sector, de la zona, porque cambiaron las relaciones, digamos, productivas y sociales en los fundos. Los fundos vivían hasta ese tiempo con el sistema de inquilinaje, pueblas, ¿no es cierto?, para sus trabajadores, y que se relacionaban entre ellos y llevaban una vida social, digamos, entre ellos, y le trabajaban al fondo y vivían en esas casas. Pero llegó un momento que eso no fue conveniente para los terratenientes, ¿no es cierto?, mantener esos inquilinos, y se empezó a contratar a las personas por dinero. Eso generó una nueva forma de ver y una necesidad de tener vivienda también, y se empezaron a comprar terreno cerca a esto que parecía un pueblo. Rodeaban a Pueblo Seco los fundos Diguillín, La Ermita y Santa Isabel, los cuales eran el centro de la actividad social y económica de la zona. Y yo llegué chiquitito y después empecé a trabajar al fondo. Primero estuve con mi papá nomás, con ellos ahí. Le trabajaba a ellos cuando chico. Todo. Y después ya comencé a trabajar al fondo. 15 años tendría. Comencé a trabajar en el fondo. De ahí le hacíamos todo un poco, donde los mandaban los ricos allá andábamos, pero los patrones fueron buenos con uno. La reforma agraria transformó el campo entre 1960 y 1970, redistribuyendo tierras y fortaleciendo las comunidades rurales. En Pueblo Seco, este proceso reorganizó la propiedad agrícola, generando un cambio en su gente y su historia. Las poblas, uno hacía casilla y tenía que tener un personero. Eran 2 trabajadores que tenían que trabajar diario en el fondo. Esas eran las poblas. No llegaban de todos lados. En el fondo es mínimo 50 personas o más. No, que toda la gente buscando pega y puebla. Pueblo Seco aquí no, aquí llegaron los milicos a quitar el fondo aquí. En otras partes no, porque la quitaba la gente. Y aquí no. Sí, pues ese día le íbamos a almorzar nosotros cuando vimos que venían el regimiento para acá, volvimos todos a la comucha. Y ahí le venían a quitar el fondo, a decirle al patrón que tenía que entregar el fondo. De ahí quedamos trabajando, los del lado de él quedamos trabajando con él. Y los demás no les largó el tiro para afuera. No. Tenía hartos trigos, ahí nos sacamos la murieta y después hizo una fiesta cuando terminó. Se despidieron de nosotros, nos dieron las gracias, todo, por acompañarlo hasta el último. Según consta en documentos oficiales, la primera escuela situada en Pueblo Seco fue la escuela número 14, la cual funcionó de manera ininterrumpida desde el año 1891 hasta 1935, año en el cual fue trasladada al sector de San José, debido a la mala condición del local dispuesto para dictar clases en Pueblo Seco.
dejando a cerca de 120 niños y jóvenes sin acceso a enseñanza. Es por eso que se crea el Comité Pro Escuela de Carrizalillo, conformado por vecinos y vecinas del sector, deseosos de que sus hijos e hijas tuviesen acceso a la educación. Movidos por esta intención, presentan la petición general de la creación de una escuela en Pueblo Seco, para lo cual la señora Pabla López, viuda de Fuentes, ofreció un local en el que podría funcionar la escuela, el cual podría ser usado gratuitamente por espacio de 2 años. Finalmente, el 18 de febrero de 1937 fue aceptado el local ofrecido, siendo posible la creación de la que desde entonces fue la Escuela Mixta número 48, siendo su primera directora Emma Fuentes López. Esta nace en los terrenos de mis abuelos. Una tía mía, Emma Fuentes, se gradúa de profesora, ¿no es cierto?, después de trabajar un par de años en otras localidades, vuelve y inicia la educación de los niños de la época en ese lugar. Posteriormente la escuela se traslada acá a lo que es la localidad de lo que podría decir el pueblo, en una propiedad que ella compra, ¿no es cierto?, y empieza a edificar, ya no usando construcciones anteriores, sino que edificando para escuela. ¿Ya? En esas salas me eduqué yo. ¿Y cómo era la estructura? De madera, así como esta aquí. La estructura del colegio era de barro con tabique también, ¿no? Así como esta, ¿no? Que tiene listones. ¿Y cuántas salas tenía? 6 salas. Tenía el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y una salita más que era para el trabajo manuales. Bueno, la gran mayoría de mis hermanos, todos hicimos la enseñanza básica en la escuela número 48 a cargo de la señora Emma Fuentes. Ella era la dueña del terreno, la directora de la escuela. La señora Emma lo hacía todo. Con el pasar de los años, la educación en Pueblo Seco atravesó una transformación con la creación del Liceo C81, ampliando la oferta académica para los jóvenes de la zona, permitiendo a generaciones acceder a una educación media sin abandonar su comunidad. En la escuela los niños tenían esos baños que se usaban y les quedaba lejos de la escuela, hacían la horría en el sitio, en el terreno, ya. Y lo tomamos en la escuela al centro de padres, casi más las madres. Había una señora, era esposa de un profesor, se llama la señora Rebeca, ya. Ella era la presidenta del centro de padres. Y los tomamos, ya íbamos unas pocas en la mañana, los tomamos y no dejamos pasar a nadie, los tomamos en la escuela. Vinieron los de la discusión a tomar las fotos y que uno que nunca guarda, ¿no? Las fotos yo tenía, esos diarios antiguos, viejos, las fotos donde los tomaban ahí tejiendo, sentadas y vinieron a solucionar los problemas. Lo hicieron los baños de la escuela, hicieron lindos baños y tuvieron lindos baños los niños en el Liceo La Horria. En la década del 2000 se produce la última modificación, generando la separación de la escuela básica y Liceo C81. Se hace esta división allá por el 2004, ya con resolución para que en marzo del 2005 comenzara esta división y separación de Liceo Pueblo Seco y Escuela Básica Pueblo Seco. Mira, el sueño actual del establecimiento en sí, desde la dirección, cada uno de los funcionarios, los padres y apoderados también, es el proyecto de conservación. Entonces necesitamos que ello se realice, dado que la infraestructura del establecimiento es bastante antigua. Necesita mejorar espacio, acústica, ¿cierto?, en las salas, ¿cierto?, también con ventanales mejores, y en sí la infraestructura de lo que es techumbre, ¿ya?, para todo lo que es aislación también de cada una de las salas. Así que ese sería como el proyecto que quisiéramos ejecutar, ¿cierto?, y postular también como establecimiento. En 1968, la creación de la Cooperativa de Agua Potable Rural marca un hito en la vida de la comunidad,
garantizando el acceso al agua potable y mejorando las condiciones sanitarias de la zona. Bueno, la cooperativa de agua potable de Pueblo Seco surgió en 1968 y en el mes de septiembre, y en ese contexto esta cooperativa fue levantada por la comunidad, un grupo de vecinos, producto de la necesidad de contar con agua potable dada el aumento de la población. Y desde esa perspectiva, las políticas del Estado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva permitieron generar la asociación de personas y postular a fondos públicos, pero para ello era importante que fuera una organización, ¿no es cierto?, sin fines de lucro y que tuviera ese cuerpo. Es así como surge la Cooperativa de Agua Potable de Pueblo Seco, que posteriormente, a través de cambios legales y de las contingencias, pasó a llamarse Cooperativa de Saneamiento y Agua Potable Rural Pueblo Seco. Fue don José Saldía el presidente y mi marido el gerente, le decían, al tesorero. Y había otro caballero, don Rodolfo, que eran como 3 caballeros que estaban a cargo de la cooperativa. Y empezamos a trabajar para poder tener más extensión de motores. Y la primera, cuando encontraron agua, tiraron las mangueras por ahí para acá, pues ya comprobando que había una opción de agua ahí. Por eso quedó la red de agua ahí. Y después de ahí va a comprar que tiraron unas cañerías así como de 8 pulgadas más o menos. Para probar, aquí decía el río, por abajo donde regaban, para comprobando cuántos minutos de agua salían por segundo. Dentro de los objetivos de largo plazo que tiene la cooperativa a partir del año 2012 se entró a profesionalizar, y eso generó tener una estructura orgánica, tener normas, reglamentos, pero sobre todo un plan estratégico que se renueva cada 4 años. En ese plan estratégico nosotros nos hemos planteado, ¿no es cierto?, objetivos que tienen que ver con darle sostenibilidad al servicio de agua potable, mantener la calidad del servicio de agua potable, generar la sostenibilidad financiera de nuestro proyecto como cooperativa, pero también visualizar y generar conciencia de la importancia de lo que es tener una organización como esta en la comunidad, el valorar el agua como un medio, ¿no es cierto?, y un recurso que hoy día es escaso a nivel nacional e internacional, pero también sobre todo el generar, ¿no es cierto?, la garantía de que contamos con un agua potable en calidad, en volumen, en presión y sobre todo en algo que es muy importante, que es en continuidad en el tiempo. Las juntas de vecinos han sido un pilar fundamental en la organización comunitaria, canalizando las demandas locales y fortaleciendo la participación ciudadana. Esta junta de vecinos se formó con su personalidad jurídica el 19 de julio del año 1990. ¿ya? Atendía la necesidad que tenía la gente en ese tiempo, de toda población de gente rural. Y la verdad es que las necesidades que tenía esta comunidad en ese tiempo eran bastante grandes desde el punto de vista de todo lo necesario para poder subsistir. Por la señora Emma, que ella la entendía en los 2 años, los demás éramos alumnos de ella, nada se puede decir. Y para reunir la gente, para poder pedir cosas que se necesitan al pueblo. En un galpón ahí que hizo ella. Y el hermano mío le colocó la luz, que como les conversaba yo. Esta Junta de Vecinos tiene un componente de personas activas y personas que han fallecido en el transcurso de su inicio, digamos, ¿cierto? Los registros tienen más de 160 personas, pero hoy día en la actualidad debemos ser unos 70 u 80 personas. De esas 70 u 80 vienen a reuniones permanentemente entre 27, 35, 37, a veces 40, dependiendo del grado de importancia que tenga la reunión. Y la verdad es que la mayoría de los activos uno le saca el sombrero porque son personas de edad bastante avanzada, digamos, adultos mayores, preferentemente que están aquí tempranito, de los primeros que llegan aquí a las reuniones, y eso es destacable. Nuestro proyecto futuro está orientado a poder construir, digamos, un nuevo salón para la Junta de Vecinos, ¿cierto? A través de fondos Presidente de la República, que se obtienen valores monetarios bastante más que cualquier otro proyecto FNR, 8%, y con ello creo que podíamos lograr eso,
Eso para tener un mejor pasar, digamos, y que la gente cuente que hay buenos baños, una buena cocina, buenas instalaciones, que es lo que nosotros no tenemos respecto de otras juntas de vecinos que sí la tienen. Los servicios de salud en Pueblo Seco han evolucionado desde una estación médico-rural hasta convertirse en un moderno CESFAM, reflejando décadas de esfuerzo por mejorar la atención y el bienestar de su gente. La tía Emma siempre soñó, digamos, con tener un CESFAM aquí en Pueblo Seco. Un adelanto grande que, gracias a Dios, ya se realizó. Ella fue la de la idea, ¿no es cierto?, y la que donó el terreno para que se hiciera este evento tan importante para nuestro pueblo. Desde los años que yo llegué acá, de 1990 aproximadamente, esto anteriormente era una estación médico-rural, donde el médico y la matrona, la atención de salud que se otorgaba en ese tiempo, era otorgada una vez al mes acá en Pueblo Seco. Y estábamos día y noche 24 horas atendiendo a la población, donde yo tenía mi letrerito que se ponía en la posta en aquellos años y me concurrían a mi domicilio y yo venía a asistirlo. Posteriormente esta estación médico-rural se convirtió en una posta de salud rural, donde nosotros contábamos con médico, con matrona, enfermera, 2 veces por semana, martes y jueves. Teníamos acá nuestra población siendo atendida en la parte de salud. Con el tiempo esta puesta se convierte en un consultorio y fuimos obteniendo, como la población lo puede recordar, médico diariamente, matrona todos los días, aumentó nutricionista y enfermería. Uno de los grandes logros que hemos tenido como organización ha sido lograr tener un nuevo CESFAM para Pueblo Seco. Empezamos, ¿cierto?, en el año 2007 con la campaña del ladrillo, donde había una posta chiquitita y resulta que en ese minuto queríamos o soñábamos con agrandar ese espacio ahí de sala de espera, contar con un SOME, y para ello hicimos esta campaña donde los dirigentes y los representantes de las comunidades salimos a las calles a pedir que nos colaboraran con materiales o con recursos financieros. Bueno, yo asumí la dirección del CESFAM de Pueblo Seco en 2018 y para empezar la construcción de este hermoso establecimiento nosotros tuvimos que ceder el terreno en enero del 2020. Nos trasladamos a unos containers al costado del liceo. Bueno, ahí estuvimos y nos llegó la pandemia. Un nuevo desafío para todo el equipo porque nadie sabía cómo enfrentarla. Entonces teníamos que hacer múltiples testeos a la comunidad, anduvimos por las calles, bueno, todos vestidos, ¿cierto?, de infraestructura por protección personal para no llevar el virus a nuestro domicilio. Creo que fue el desafío más grande que hemos vivido como equipo, más en un lugar que no estaba adecuado para enfrentar la pandemia, porque eran puros containers. Ahí el equipo, todo afiatado, sobrevivimos. Posterior a esto, hicimos la inauguración del establecimiento en 2022 y ahí nos cambió la vida. Estamos en este tremendo establecimiento que reúne todos los requisitos para otorgar una atención a la comunidad y aparte que es hermoso. Bueno, yo siempre digo que cuando me dieron el desafío de asumir la dirección del CESFAM, me hubiesen dicho o hubiese tenido una bola de cristal, hubiese visto que iba a tener como desafío 2 traslados de establecimiento más una pandemia, jamás lo hubiese creído. Pero gracias al apoyo de mi equipo de salud y la comunidad, que también ha sido fundamental en el desarrollo de mi dirección de este establecimiento, el apoyo que la comunidad me ha otorgado, yo hasta el día de hoy sigo asumiendo la dirección del establecimiento. Así que muchas gracias a toda la comunidad. Los años dorados fueron una actividad significativa en Pueblo Seco, en donde la comunidad unió esfuerzos para recaudar fondos destinados a la construcción de la capilla San Francisco de Asís. Mira, los años dorados fue un evento que empezamos a organizar aquí un
un grupo de jóvenes en esos tiempos, estamos hablando ya de más de 25 años atrás, se le dio el nombre de Años Dorados para hacer este evento en beneficio de nuestro templo, o sea, hacer un templo nuevo, porque teníamos uno muy pequeñito que la verdad se nos hacía chico, sobre todo cuando habían funerales. Bueno, esta idea de los Años Dorados surgió en una mateada y una de las candidatas fue mi mamá. Ella ocupó el segundo lugar cuando se hizo el escrutinio. Y por eso se llama Años Dorados, porque las candidatas a reinas eran todas personas mayores. Aquí no había ninguna jovencita, las jovencitas trabajábamos para ayudarlas a ellas en sus campañas. Y de ahí surgió, como te digo, todo esto que gracias a Dios llegó a buen término, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, porque en aquellos tiempos nosotros no disponíamos de dineros ni no teníamos que echar mano. Entonces las familias trabajaban con su familiar, en este caso con su mamá, con su abuelita, se involucraba todo el mundo. Ellas inventaban muchas, por ejemplo, carreras a la chilena, carreras de perro, tallarinadas, ¿cierto? Hacíamos completadas, se hacía un montón de cosas, cada una por separado. De ellas trabajaban para a ver quién juntaba más plata para llegar a la final. Todo esto se hacía después en el evento final, que era en el gimnasio del liceo, en donde se hacía la fiesta final y la fiesta de gala. Era, pero terriblemente lindo, bonito, todo el mundo contento, y como tú me preguntas de que la gente de verdad esperaba que llegara el mes de febrero, porque en ese mes lo hacíamos siempre, para poder venir, sobre todo la gente que trabajaba en Santiago, que era de acá. Siempre me llamaban, un telefonazo, señora Mari, ¿cuándo van a hacer los Años Dorados para pedir mis vacaciones y estar ahí? Mire, a mí me motivó mucho, es que mi madre fue primero antes de mí. Entonces mi familia ya después, la gente quería que yo fuera también, porque también tuvo mucha acogida mi madre. Y ya, pues, y acepté, pero con harto esfuerzo, porque no, era mucho lo que había que trabajar para poder llegar a esto, ¿no es cierto? Pero sí, le hicimos harto moroco y le hicimos muy requete bien. Hicimos muchas cosas lindas, tuvimos harta acogida, la gente se portó espectacular. Hicimos mucho por esto. Bueno, yo era catequista acá. Yo empecé conjuntamente, un año después que empezó la Tomasa a trabajar aquí en la iglesia. Nosotros decimos trabajar, pero no era trabajar, sino hacer catequesis para los niños de primera comunión, confirmación, y ahí empezamos nosotros. La mayoría de los jóvenes que estaban trabajando eran los catequistas que habían aquí en la iglesia, y jóvenes que estaban en los grupos de confirmación. Ellos eran los que los apoyaban. Tomasita me habló de este proyecto grande, y yo el año anterior había visto, lo había escuchado, participé como público, pero al año siguiente me tocó estar trabajando ahí. Hicimos muchos beneficios, carreras, vendíamos platos únicos, y igual el hecho la capilla estaba prácticamente construida, pero con el aporte que hicimos con la candidatura a reina de mi mamá, que fue la señora Regina Morales, en el año 1998 se empezó la construcción del salón atrás, que sirve ahora para reuniones, velatorios y otras cosas. Y bueno, trabajamos por un motivo, que fue esto, lindo, y además de haber sido una reina de los Años Dorados, que eran personas mayores, era también un respeto hacia ellos. Hicimos carreras, hicimos hartas cosas, salíamos en lo que fuera a recolectar cosas por las calles, anduvimos en los fundos, la gente se portó espectacular, bien, muy bien. El último viaje que hicimos, llevamos una camioneta, los llenamos de trigo, la camioneta se llenó de trigo y ya fue muy bueno, carreras. Incluso ya al final teníamos que hacer correr hasta los hombres porque ya no habían caballos. Corte.
La Villa Primavera en Pueblo Seco surgió como respuesta al esfuerzo colectivo de la comunidad ante la creciente necesidad de viviendas. A través de la organización de los vecinos, lograron construir un espacio digno para vivir. Por la necesidad que había de habitación, de tener casa, nos juntamos, una persona de la municipalidad nos dijo: quieren postular a casa, junten un grupo de personas y yo les ayudo a hacer todo el trámite legal. Así es que así surgió la idea, pues empezamos a conversar vecinos con vecinos y hacer una lista de interesados, y hicimos nuestra primera reunión, sacamos la personalidad jurídica de nuestro comité. ¿Quiénes fueron los presidentes del comité a lo largo de la existencia? Bueno, hemos tenido hartos presidentes porque hace hartos años. Pero el primer presidente que tuvimos es don Pedro Bastías. Yo primeramente desempeñaba como allegado, se puede decir, al comité, porque después ya se empezó a reunir más personas y quisimos hacer el comité. Entonces ahí ya empezamos a dirigirlos todos en qué podía ser la dinastía, para poder empezar a hacer todos los planes, para poder tener el terrenito primeramente y así seguir iniciando. Entonces ahí ya me nombraron a mí como presidente del comité. Y surgieron varios nombres, así que se ganó como por sorteo, como levanten la mano quien quiere tal nombre, y nosotros lo asumimos en realidad el Villa Primavera porque el pueblo aquí tiene nombre de flores y de árboles. Todas las calles están, las de sur a norte están con nombre de árboles, y las de el otro lado con nombre de flores. Entonces nosotros los juntamos todos y dijimos ya Primavera, entonces. Y ese fue el nombre que ganó y nos llamamos así, Villa Primavera. A mí me motivó principalmente en que yo necesitaba también de tener mi casita. Entonces por ambos lados, entre todas las personas que estábamos, uno opinaba en una cosa, otro opinaba en otra cosa mejor, y así íbamos iniciando las actividades. Mire, el motivo exacto no lo tengo en presente, pero sí empezamos a buscar el terreno y encontramos esa parte del camino de las Quilas para arriba. Y vinimos a hablar con la dueña del predio, porque en ese tiempo tenía plantación de perales, manzanos, todas esas cosas. Y como estaba en víspera de vender esta señora un pedazo ahí, fuimos directamente a hablar con ella, que lo acompañó en ese tiempo don Jorge Bull, como estaba de alcalde. Y así empezamos a iniciar todo, y hablamos con ella, ellos hablaron de su precio, todo, cómo podíamos hacerlo, todo, y seguimos haciéndolo para poder tener el terreno. La tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de San Ignacio, ubicada en Pueblo Seco, conforma un legado de constancia, sacrificio y disciplina. Desde su fundación, su motivación ha sido proteger y servir a su población. Como te cuento, fueron dos acontecimientos que fue para una Navidad. Estábamos en la misa de Navidad cuando se empezó, hubieron rumores, gente que corría, y ahí supimos que se le estaba quemando la casa a una vecina. ¿Ya? No teníamos cómo saberlo. En ese tiempo no había mucha información, no teníamos celulares, no existían todavía, porque fue mucho tiempo atrás, pues fue no me acuerdo exactamente, pero fue como el 2000, poco más atrás, y entonces no teníamos mucha comunicación. Y el otro acontecimiento fue una casa que se quemó justo en la avenida, una casa de segundo piso que ardió completamente en llamas. Y a la vista paciencia toda la gente mirábamos cómo se quemaba y no hallábamos qué hacer. Y llamábamos bomberos, lo que estaba más cerca aquí era Quiriquina, a 2 kilómetros. Y no, o sea, por la inquietud que llegaran rápido y todo ese asunto, se hizo eterna la espera. Entonces esos dos
acontecimientos dieron la inquietud de que los vecinos nos juntáramos y empezáramos a ver este proyecto que se hiciera realidad. Bueno, inicialmente nos reuníamos en el taller de don Marcelo Medina. Tenía un taller eléctrico acá en la calle frente al Servicentro. Bueno, ahí obviamente hacíamos las primeras reuniones donde poco a poco se fue llegando gente a la brigada, ¿cierto? Y posteriormente ya pedíamos acá al lado, ¿cierto?, el salón de la Junta de Vecinos. Bueno, las primeras herramientas lo que acuerdo, la segunda compañía de bomberos nos facilitó, ¿cierto?, alguna herramienta, la cual las restaurábamos, se puede decir, las pintamos, cambiamos mástiles, lo que es las tiras o mangueras, como se le llama, una motobomba que acá la Junta de Vecinos tenía una motobomba que nunca la usaban, ¿cierto? Bueno, me acuerdo, yo mismo le hicimos una mantención en ese tiempo y la adaptamos para poder hacerlo hasta de los acoples. El terremoto marcó un hito porque fue justamente cuando nosotros equipamos de mejor manera nuestro carro en ese entonces, que era una camioneta Ford F350 del año 95, que nosotros la habíamos recibido en el 2007. Y justo ese año, durante ese verano, nosotros mandamos a ponerle un estanque de agua de 2.300 litros aproximado. Y nosotros recibimos el carro el día anterior al terremoto, que fue el 26 de febrero. Ese día nosotros hicimos pruebas, cargamos el carro y el 27F, como todos ya sabemos, ocurrió el terremoto y nosotros estábamos preparados para poder ayudar a la gente. Contamos con cuatro unidades. Tenemos nuestro BF, que es nuestra bomba principal, nuestro BF3, que está equipado para rescate y también para otra emergencia. Tenemos nuestro Z3, que es un aljibe que tiene capacidad de 8.000 litros, que lo adquirimos recientemente. Bomberos Pueblo Seco es relativamente joven, así que tenemos todo el futuro por delante. Tenemos varios proyectos y entre ellos el más importante, creo yo, es el de tener un nuevo cuartel para la tercera compañía de bomberos. Es fundamental que sigamos rescatando y valorando nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio, pues son estos los pilares que nos dan sentido de pertenencia y nos conectan con quienes fuimos, con quienes somos y con quienes seremos. Gracias a los vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones de Pueblo Seco por ser parte de este documental. Su apoyo y compromiso hicieron posible este homenaje a nuestra identidad y comunidad. Pueblo Seco, con su historia, su gente y su cultura, seguirá siendo siempre el corazón de nuestro Centro Cultural Huellas del Diguillín. Sigamos haciendo que su historia viva hoy y siempre.